¿qué tal estáis, amigos de Mariavisión? Bienvenidos un día más a este programa, a este podcast que se llama Vivir en Gracia, que estoy encantada de estar con vosotros de nuevo presentándolo. Y bueno, hoy traigo al programa, al podcast, una amiga. La conozco hace ya bastante tiempo, es la tercera vez que está con nosotros y nos va a hablar de la Eucaristía. Se llama Consuelo. Consuelo, bienvenida, Consuelo Arroyo. Hallada. Gracias por estar aquí. Y gracias por invitarme, porque no soy, bueno, la persona más indicada. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según donde nos vean. Vamos con el programa Eucaristía 3. En el primero yo recuerdo que cuando acabó pensé, se nos han quedado muchísimas cosas por decir. Sí, lo teníamos pendiente, además lo dijimos cuando terminamos el segundo programa que nos quedó pendiente otro. Sí, y en el 2 no tanto, pero conciencia de que habían quedado cosas pendientes. Así que aquí estamos para completar. Si lo podéis buscar, esos programas en YouTube, en Mariavisión Sevilla, en YouTube ponéis Mariavisión Sevilla, luego os vais a los podcasts, en los podcasts buscáis el Vivir en Gracia, y en Vivir en Gracia pues hay por lo menos 60 y tantos programas ya grabados, casi todos los he grabado yo, y esos programas pues al principio eran los sacramentos, porque tocamos los sacramentos, ahora estamos también con los mandamientos y muchas cosas muchos temas, ¿no? Para poder vivir en gracia, precisamente, de lo que se trata, ¿verdad? Y en el de los sacramentos de la Eucaristía hay 2 ya grabados. Bueno, pues antes que nada, sin perder más tiempo, porque el tiempo pasa volando aquí, vamos a invocar a San Miguel Arcángel. Ya nosotros hemos invocado al Espíritu Santo para que nos ilumine también para hacer el programa fuera de cámara, y vamos a leer la oración a San Miguel Arcángel, ¿vale? La leemos las 2 juntas, o empiezo yo, luego tú sigues, ¿no? Empieza. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que vagan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Pues muy bien, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Consuelo, se nos quedó la última vez que estábamos hablando de la Eucaristía, de que no había constancia, porque empezamos a comentar de lo importante que es comulgar en condiciones, cuando ya uno esté confesado, en gracia, y lo de la comunión en la boca, que era muy importante. Hay que ser muy humilde para comulgar, sobre todo comulgar en la boca. No sé, es algo, ¿verdad? Es algo querido por el cielo. Eso, querido por el Señor. Y que no había constancia porque hay gente que puede pensar, bueno, pero es que la comunión en la mano, ¿cómo se sabe que al principio no era así? Porque eso, ¿de dónde lo habéis sacado? En fin, pues... Bueno, lo que sí suelen decir es que los apóstoles comulgaron en la mano. Y lo dicen así muy alegremente. Y no hay constancia, en la Biblia no viene. Pero las personas que a mí me ponen ese argumento, pues les digo, pero es que acababa de ordenar los sacerdotes, no solo sacerdotes, obispos. Es que veréis, nosotros estuvimos diciendo que la Iglesia aprueba la forma de comulgar en la mano, en la boca y de rodillas en la boca. Perdón. Entonces, hay muchas iglesias que desgraciadamente no tienen reclinatorios. Yo siempre he comulgado en la mano, pero de unos años para acá me he dado cuenta de que prefiero comulgar en la boca. ¿Por qué? Porque se quedan partículas, porque es una forma de más respeto hacia el Señor. Entonces pues, nos pueden decir, bueno, pues en la mano siempre se ha comulgado, ¿qué más da si se va directamente a la boca o se pasa antes por la mano? Cosas así que nos pueden decir, ¿verdad? Entonces nosotros dimos una serie de explicaciones en esos 2 programas y ahora queremos seguir hablando de este tema tan importante, ¿verdad? Por eso hemos empezado diciendo esto. Sí, con respecto a la autorización. Sí, porque eso fue una dispensa que se hizo, lo de comulgar en la mano. Sí. En realidad en la Iglesia siempre se ha comulgado en la boca, no hay pruebas de lo contrario. Lo que pasa es que se hizo una dispensa, un resumen de lo que fue.
para que refrescar un poquito la... Sí, ya lo dijimos en las otras, pero bueno, esto no está mal repetirlo. El Papa Juan Pablo VI consultó a todo el episcopado mundial. Hubo como 2/3 partes que dijeron que no a la comunión en la mano. Y el documento era Memoriale Domini, el documento acaba diciendo, el Santo Padre dio por concluido el problema diciendo: en consecuencia, la sede apostólica exhorta calurosamente a los obispos, sacerdotes y fieles que se conformen diligentemente a la ley vigente y nuevamente confirmada, tomando en consideración el juicio dado por la mayor parte del episcopado católico, la forma empleada por el rito actual de la Sagrada Liturgia y también el bien común de la misma Iglesia. Que se conformen diligentemente a la ley vigente, que era comulgar en la boca. La Santa Sede rechazó, pues, con su máxima autoridad y sin el menor equívoco, el rito de la comunión en la mano. Y así fue aprobada la instrucción Memoriale Domini, compuesta por mandato especial del Sumo Pontífice Pablo VI en virtud de su autoridad apostólica el día 28 de mayo de 1969. Así es como concluye el documento. Y ahora, Monseñor Aníbal Bugnini, que era su secretario, obedeciendo consignas masónicas, insertó entre la conclusión solemne que he leído y la firma del Santo Padre, insertó un párrafo, bueno, dice diabólico párrafo, y no es exagerado, a modo de post-scriptum, en donde se autorizaba la comunión en la mano en abierta contradicción contra lo que se acababa de decir. Bueno, ahora no voy a leer entero lo que dijo, pero le dio a las conferencias episcopales la autoridad de que lo solicitaran a Roma pero dice en los lugares que ha arraigado la costumbre. Bueno, pero luego se extendió en lugares que no se había hecho nunca. Sí, es como lo de siempre, la ventana de Overton en este ámbito también, ¿no? Que se empieza algo así por una dispensa y luego empezamos ya... Y luego es que es tan importante porque el Señor, ¿verdad?, está ahí. No es que esté ahí, sino que es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, lo tomamos. Es algo sublime. Si nos diéramos cuenta de lo que es eso, no, es que es algo que no te paras a pensarlo y pues la mente no puede... No somos dignos de tocar el cuerpo de Cristo. Además, hay otro documento de Juan Pablo II que dice que el tocar las sagradas especies es un privilegio de los ordenados, o sea, los sacerdotes. San Juan Pablo II también prohibió comulgar en la mano su diócesis. Juan Pablo II lo prohibió en su diócesis, pero Benedicto XVI, que fue el siguiente, Benedicto XVI recomendó vivamente el modo tradicional de comulgar en la boca y de rodillas. Y eso lo hemos visto en muchas imágenes. Bueno, pues vamos con lo que es la Eucaristía, aunque ya se ha dicho en los otros. La Eucaristía tiene un doble significado. Se llama Eucaristía a la Santa Misa, se llama Eucaristía al sacramento, a las sagradas especies. La Santa Misa, que es el sacrificio de Cristo, traído aquí y ahora. Cada misa es un traslado en el espacio y en el tiempo del mismo sacrificio de Cristo. En la consagración se hace presente, se representa, es hacer de nuevo presente. Es vivir el Calvario. Esto se vive mucho en la misa tradicional. En la misa de Novus Ordo, pues se entiende la lengua, pero la gente generalmente no entiende la misa. Y en la misa tradicional ocurre lo contrario. Lo que se ha criticado de que no se entendía el latín, no se entiende la lengua, pero se entiende lo que se hace. Y uno está, sobre todo en la consagración, viviendo como si estuvieras en el Calvario, acompañando a la Virgen y acompañando al Señor que está entregando su vida por ti, por mí. Pues sí. Y participar, que se dice mucho lo de participar en la misa, bueno, pues participar en la misa, en la tradicional es eso, vivirla,
vivir el Calvario, vivir nuestra redención, el momento, porque está traído aquí a este momento, en que Jesucristo entrega hasta la última gota de su sangre por cada uno de nosotros. Eso es participar. Y en cambio la de Novus Ordo, la gente entiende que participar es subir y bajar del presbiterio, repartirse las lecturas, bueno, y una cosa y otra. A ver, ¿qué más nos tienes que decir? ¿Qué peligro puede tener el comulgar? Peligros. Peligro para pérdida del sentido de lo sagrado. Exactamente. Porque lo que cogemos en la mano, pues es inferior a nosotros. Perdemos el sentido de lo sagrado, perdemos el sentido de la grandeza de Dios. Mayor riesgo de profanación, pues la otra vez lo comentamos, los robos que hay, cómo se pagan por internet, se venden las sagradas formas consagradas, y según dónde, pues tienen más precio o menos, según quién los ha consagrado. Otro riesgo, pérdida o caída de fragmentos, porque la gente cuando comulga en la mano hace así y luego la mano la echa para abajo. Yo lo observo muchísimo. Menos reverencia corporal, porque cuando tú te arrodillas me estás dejando ver al Señor bueno, humillándote ante Él. Humillándote, que como decía Santa Teresa, humildad es andar en verdad, es reconocer nuestra inferioridad respecto a la grandeza de Dios. Yo estoy muy contenta porque en mi parroquia, que este año ha llegado un párroco nuevo, pues ha puesto 4 reclinatorios, 4 individuales. Y es una maravilla porque cada vez más gente comulga de rodillas y en la boca. Pues me alegro mucho. Sí. Bueno, y luego también hay que observar, y esto es fruto de esa pérdida del sentido de lo sagrado, también pérdida del sentido del pecado. Hay que observar, por ejemplo, las colas de la comunión y las colas de la confesión. Es que en la confesión hay 4 o 5 personas como mucho, y en la de comulgar todo el mundo se levanta y va. Y conviene de vez en cuando recordar lo que nos dijo San Pablo en 1 Corintios 11:27. Bueno, que hay que estar en gracia de Dios, pero que esto lo dice con palabras muy fuertes. Cualquiera que comiere este pan o bebiere el cáliz del Señor indignamente quiere decir en pecado mortal, se traga y bebe su propia condenación. Bueno, y yo lo explico de esta manera. Hay personas que tienen alergia a determinados alimentos y si los comen se ponen malísimas, pueden incluso morirse. Lo que significa que ese alimento para esa persona, por el hecho de tener alergia, es un veneno. Bueno, pues una cosa así trasladada al alma es el comulgar en pecado mortal. Es como un veneno, que ya lo dice San Pablo con una palabra... Empeorar la situación, es empeorar la situación. Con una palabra más finas, es eso lo que dice San Pablo en 1 Corintios 11:27. Claro, es que hay veces que... tú piensas, Consuelo, que si una persona está en pecado y por ejemplo, hay mucha gente confesando, no le da tiempo y es un pecado que no es mortal, por ejemplo. Bueno, ¿vale? si no es mortal no hay ningún problema. Puede confesar, claro. Puede comulgar y luego confesarse. Sí. No, si aquí Eso. el tomarlo indignamente, como dice San Pablo, se refiere a pecados mortales. Ahora que estábamos en la época de las comuniones, el otro día que estuve ya en la comunión de mi sobrina, me gustó mucho el sacerdote porque, claro, cuando hay una comunión hay muchas personas en la celebración que nunca han ido a misa. Eso puede pasar. Sí. Personas que van porque su familia, por educación, por afecto, van a la ceremonia. Y muchas veces no saben ni lo que hacer, se ve, sobre todo los de adelante, ¿no? Pero bueno, que bueno, desgraciadamente para ellos no lo conocen, pero bueno, ya lo conocerán. Recemos por todas esas personas. Pero me vengo a referir que el sacerdote, como hay muchos que se acercan sin haberse confesado, porque dicen, bueno, ya que estoy aquí, se ven como con la obligación y quedan mejor, ellos piensan si comulgan, no se dan cuenta de lo que están haciendo. Y él, el sacerdote, me gustó mucho porque dijo, no tenéis necesidad ni obligación de comulgar si no estáis confesados, como diciendo, lo dijo muy educadamente, sí. ¿Vale? Como, vamos, que me gustó, que no dijo...
en plan riñendo, no vengáis, no se os ocurra venir si no os habéis confesado porque os podéis. No, lo dijo de una manera que se entendiera, porque esas personas tampoco pueden entender eso así, y que lo diga un sacerdote bruscamente, evidentemente puede herir la sensibilidad. Sí. Yo conozco también un sacerdote que lo dice siempre, que el que no está... Yo también conozco al padre Javier. Sí. Ese lo dice siempre, que el que tenga conciencia de pecado, que no se acerque a comulgar. No sé con qué palabras lo dice. Y en Tarrasa hay una iglesia que no es el sacerdote el que lo dice, es la que lleva los cantos. Cuando hay un funeral, que todo el mundo va a comulgar, o si no todo el mundo, muchos que habitualmente no lo hacen. Sí, claro, y sobre todo si son familia directa del difunto. Sí, se ven como con la obligación de decir, es que si no comulgo no participo de que mi difunto se ha muerto y estoy por él aquí. Y claro, es que es un error. Ella suele decir que no se acerquen que se acerquen a comulgar los que lo hacen habitualmente. Eso, algo así. Eso es una forma... Sí. Muy diplomática, ¿no? De decirlo, por así decirlo, valga la redundancia. Hombre, es que es muy importante, ¿verdad? Es que hay mucha falta de formación también. Sí, esa es la desgracia, mucha falta de formación. Y algunos yo creo que no tienen ni interés. Bueno, muchas veces no tienen culpa de no tener esa... Bueno, no, la mayoría de las veces no tienen culpa, es ignorancia, pero la ignorancia vencible... No, hay que salir de ella. Exactamente. Hay que salir de ella. Y luego ocurre que en la religión nuestra no se trata de que uno haga lo que cree o ha oído o... No. En la iglesia, la iglesia de Cristo tiene todo escrito. Hay todos los documentos. Tenemos el magisterio, la tradición y la Biblia. Son como 3 patas, explican, como un trípode. Y ahí tenemos todo. Si es que no hay nada que inventar, ni nada que... Pero esa ignorancia, ese desconocimiento, ignorancia, se da hasta en los catequistas. Hay muy poca formación. Sí, eso... porque como también hay faltas de catequistas, yo... os invito, si tenéis formación, de que seáis catequistas de vuestra parroquia, porque verdad hay personas que lo mismo con su buena intención son catequistas, pero les falta... Pero es que no basta la buena intención, es a lo que voy. Es que hay que formarse, no llevar lo que uno cree, lo que es llevarse a sí mismo, desde luego. Lo fundamental es conocer a Jesucristo, y sobre todo no de aquí, sino de aquí, haber tenido una experiencia de Dios, una experiencia del amor de Dios, haber descubierto un Cristo vivo, y eso pues te lleva a formarte también, a tener interés por saber la historia de la Iglesia. Yo cuando tuve mi conversión, por así decirlo, primera, ¿no? Que bueno, yo es que a raíz de ahí no paraba de leer de obras de santos, libros de santos y catecismo. Y yo, todos los testimonios que escucho de personas que son conversas, les pasa lo mismo. Les pasa lo mismo. Sí. Y últimamente, todas las personas conversas que conozco les da por defender la vida, en contra del aborto. No sé por qué, pero también pasa. Y libros de santos los hay muy amenos, cortitos. Está, por ejemplo, aquí en Sevilla el Apostolado Mariano, que tiene una colección tremenda de libritos de santos. Eso es muy... ¿Dónde está eso? En la calle Recaredo. Cerca, me parece que es cerca de Gonzalo de Bilbao. Está bien saberlo, eso. Sí. Ahí, por ejemplo, también tienen la Biblia de Straubinger, que es la más correcta, la mejor traducción que existe en español, Straubinger. Bueno, sobre volviendo a lo de la comunión, como deberíamos hacer. Volver a la comunión, la Eucaristía, que es el tema. A veces no nos damos cuenta de las incongruencias que nosotros mismos cometemos. Por ejemplo, un poco antes de la comunión, cuando el sacerdote eleva, lo que se llama la elevación menor, decimos, yo no soy digno de que entres en mi casa. Y yo voy a subrayar el verbo entres. De que entres en mi casa. Mi casa es mi persona, la puerta es mi boca,
Y entrar, pues es entrar. No es como si llega Jesucristo o quien sea a tu casa y abres la puerta y en vez de invitarlo a entrar, lo agarras y lo metes. Que es lo que hacemos cuando lo cogemos en la mano. Y eso es una incongruencia, pero no nos damos cuenta, no somos conscientes. Claro, tiene que entrar él. Claro, eso es que estrictamente entrar. Y además hay un salmo, el Salmo 80, en el versículo 11b. Abre la boca que te la llene. Bueno, así lo dice en el libro de Horas, pero hay otra versión que dice, abre tu boca y yo la llenaré. Claro que para aceptar a Jesús abriendo la boca hay que hacerse como niños, pero es lo que Él quiere. Él nos dijo que el que no se hace como un niño no entrará en el reino de los cielos. Las revelaciones privadas que hay hablando de lo que, por ejemplo, la beata Ana Caterina Emery. No la tengo muy... No. Y otros personas beatos que tienen esas revelaciones, han tenido de lo de cómo era la comunión en un principio de la Iglesia. No eso no son revelaciones, eso es estudiarte la historia y los santos. Sí, pero que se puede confirmar con esa revelación. Que en la época en que se hizo en la mano se ponían un pañito. Esto lo dije en otra. Sí, lo dijiste también en otro programa. En otro programa. Se ponían un pañito, no lo cogían directamente, no les tocaba la mano. Además que si se comulgan la mano, que bueno, que se puede hacer, la Iglesia lo permite, siempre que sea así, con la mano izquierda, si se ve zurdo. Como un trono, como un trono. No sé qué santo. Y luego se coge y que verás, es que hay quien hace así, se lo lleva, el sacerdote no lo ve y puede pasar. No, pero es que el sacerdote no tenía que dejar que se la cogieran. Porque... Luego lo que es la pátina... No, la bandejita no se pone muchas veces tampoco. En mi parroquia sí. Gracias a Dios. Gracias a Dios hay muchos que sí. Pero en otros no, las partículas van al suelo. Claro, es que también si se comulga la mayoría de las personas en la mano, ¿de qué sirve la patina? Porque si se supone que lo tienen que hacer bien, la patina es en la mano, ¿no? Pero claro, como... En fin, es que es un poco complicado. Pero bueno, vamos a rezar todo para que... se comulgue como Dios manda, por el bien de esas personas, por el Señor, porque el Señor tiene que ser doloroso para Él, ¿no? Pues sí. Pues sí. ¿Y qué más puedes decirnos? Ya nos queda No, es que con lo que acabas de decir me sugiere una cosa, pero sí. A veces eso, bueno, alguna gente no lo admite. Yo he leído en revelaciones privadas que Jesús dice que cogerlo con la mano es como darle una bofetada. Ahora, como las revelaciones privadas no es obligatorio creerlas, pues cada uno que crea lo que quiera. En el otro programa también dijimos que Santa Teresa de Calcuta sí. También decía eso. Decía que era lo peor. El peor mal en el mundo. Eso es. Y lo sobrepone, o sea, peor mal todavía que el aborto. Porque el aborto son criaturas lo que nos cargamos. Yo voy a incluir, bueno, pero es que lo de la comunión en la mano, las partículas, las pisadas, es Dios, es que es Dios. Pero yo creo que se permite, la Iglesia lo permite, porque yo creo que no, que es como las personas nos puede pasar, que todo el mundo lo hace, es algo ya como normal. Comulgar en la mano, por supuesto, está bien. Y luego, si tú te fijas, pues te das cuenta de que es más correcto comulgar en la boca. Claro. ¿Vale? Sí. Que no es que el otro vayamos a prohibirlo, nosotros no somos nadie, la Iglesia es la que manda. Pero que yo reflexioné y dije, bueno, yo prefiero comulgar porque me pueden quedar partículas. Y yo hago la prueba con una cartulina, que también lo dije en el otro programa, negra, y he hecho no una hostia consagrada, una oblea de estas, y la cojo y quedan particulitas pequeñas, que en cada partícula de esa está el Señor. Yo también estuve comulgando en la mano 35 o 40 años, es que es fortísimo, ¿no? Porque yo en Cataluña nos vendieron que era una novedad del concilio,
Lo dijiste en el otro programa. Sí. Pero, Consuelo, te tengo que cortar porque Vale, no queda vale. nada. Segundos. Así que muchas gracias por estar aquí. No hay de qué. ¿Vale? Que sí, ella iba a decir que llevaba 30 y tantos años comulgando en la mano y se dio cuenta y a partir de entonces comulga igual que yo. Cuando leí. Que muchas gracias por estar aquí, Consuelo, de No verdad. hay de Y qué. muchas gracias a todos vosotros por estar ahí, pendientes, que seáis felices y os espero en un próximo programa. Que Hasta Dios os siempre. bendiga. Que Dios os bendiga.